Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílicos. Voy a comenzar a trabajar en la zona del cielo y lo voy a hacer pintando en esta ocasión desde la línea horizonte hacia arriba. Voy a intensificar un poco el azul a medida que me voy acercando a la parte superior, agregando precisamente de este color a la mezcla. El color de azul que estoy utilizando en el día de hoy es el azul phthalo, pero vas a utilizar el de tu preferencia o el que tengas a la mano. Cuando el pincel no corre adecuadamente, estoy agregando un mínimo de agua y te recuerdo que estoy trabajando sobre papel. Puedes agregar agua también si estás trabajando sobre un lienzo, pero con mucho cuidado de no excederte. A los restos de esa mezcla agregué algo de blanco y verde vejiga o sap green y voy entonces a dar la base en la zona del agua. Una vez terminado con la base, lavé el pincel y ahora mezclé azul, un poquito de rojo, algo de verde. Voy a agregar también blanco. Estoy buscando hacer la vegetación y para dar esa sensación de distancia voy a comenzar dando un tono que va un tanto hacia el azul. A medida que me vaya acercando al área derecha, en este caso, voy a aumentar el tamaño de esa vegetación y voy a estar llevando los colores a tonos más vibrantes o vivos para dar la sensación entonces de cercanía en el otro lado. Voy por ahora haciendo un manchado. En estos momentos solamente voy a dar la base y ya luego entonces vamos a trabajar mejor esa vegetación. Aquí agregué un poco de rojo, algo de amarillo. Todo el tiempo fui utilizando la misma mezcla, pero la fui modificando a medida que lo iba necesitando. Aquí agregué un poquito más de amarillo para dar un poco más de brillantez en esa zona. Ahora voy a preparar un tono de verde, pero que va un tanto apagado. Lo que voy a estar es dando un poco de volumen a la vegetación en la lejanía y utilizo este tono apagado para continuar dejando ver que en esa zona hay distancia. Para la parte de sombra en esa vegetación voy a utilizar los restos de mezcla de verde que se utilizó en la vegetación. Agregué un poquito de azul y algo de negro. Si fuese necesario agregar blanco, puede hacerlo. La modifiqué un poco agregando algo de rojo también y continúo trabajando lo que es las zonas de sombra en la vegetación. No es una sombra muy intensa porque esta zona pues quiero ver que hay distancia, dejar ver que hay distancia. Agregué a la misma mezcla un poco de verde, algo de azul, negro también. Lo que voy es a intensificar un poco la oscuridad o el tono oscuro de este color para utilizar en las sombras que están más, en la vegetación que está más cercana. Simplemente voy dando unas manchas en la zona que quiero dejar ver que hay algo de sombra. Lavé el pincel y ahora mezclo azul phthalo con algo de amarillo. Voy a trabajar un poco lo que es el volumen de esa vegetación. Agregué un poquito más de amarillo para ir dando algo más de brillantez en la vegetación que está un poquito más cercana. Más amarillo, algo de verde y continúo trabajando. Nuevamente agregué algo más de amarillo y en esta ocasión agregué algo de rojo.
Lo voy aplicando de la misma manera, simplemente unas manchas aplicadas con golpeteo. Agregué algo más de amarillo. Un poco más. Algo de amarillo y verde. Y voy a continuar de esta manera hasta terminar el área de vegetación. De ser necesario, cuando termine esta zona, voy a entonces a repasar las zonas de sombra. Por aquí estoy repasando entonces lo que son las sombras. Si ya quedaste satisfecho con el resultado que conseguiste, pues no tienes que volver a repasar esto. Esto es, ¿verdad?, para el que necesite. Mezclo ahora un poco de rojo con amarillo y negro. Estoy buscando un tono un tanto amarronado, pero que se vea algo hacia el violeta. Agregué también azul, es opcional, y con este tono voy a estar sugiriendo unas cabañas o casas a la orilla. Hay una, mientras más lejano, pues más pequeño se va a ver, y la que está un poquito más cerca, pues es un poquito más grande en tamaño. Voy a trabajar lo que es el techo con un poco de gris, y el gris lo conseguí mezclando negro con blanco. Otra forma de conseguir gris, es mezclando sombra tostada con azul ultramar. Marqué lo que son las ventanas. Oscurecí un poco el color que se utilizó para las paredes, que es el tono amarronado. Agregué un poquito más de negro para ir pintando la sombra que el techo hace sobre la pared. Es simplemente sugerido, no voy a dar demasiados detalles, las casitas están bastante pequeñas y a distancia pues los detalles no se van a ver. Solamente vamos a ir sugiriendo. Agregué un poco más de blanco a la mezcla gris que ya tenía para aclarar un poco más ese techo. Voy a pintar lo que será una especie de porche o balcón, un techito, ¿verdad?, para esa zona. Lo estoy haciendo con el gris claro. De ser necesario aclararlo un poco más, pues voy a agregar algo de blanco. Para la mezcla de la pared, saqué un poquito de ella, agregué algo de blanco para hacer entonces lo que es el techo de ese porche o balcón o portal. Mezclo nuevamente blanco y negro, estoy buscando un tono de gris un tanto oscuro, agregué un mínimo de rojo, es opcional, para dar un poco de oscuridad en la parte interior de las ventanas. Voy a enmarcar mejor esas ventanas, estoy utilizando tono más claro, puedes agregar más blanco al gris o pintarlas de lleno con blanco.
Agrego soportes de ese techo. Doy un poco de oscuridad en el interior del mismo. Y por aquí voy a comenzar a trabajar una vegetación que va en tonos rojos. Voy a dar un manchado base. Utilizo rojo puro para esto. Y ya luego voy a estar dando algo de volumen. Mezclé un poco de verde, en este caso sap green, con algo de negro para trabajar otra zona de vegetación. Agregué luego un poco de amarillo y algo de rojo a esa mezcla y continúo agregando vegetación en esa zona. Mezclo amarillo y verde. Por aquí voy a dar algo más de volumen llevando este tono más hacia el amarillo. Mezclé verde y amarillo nuevamente, pero que quede más hacia el amarillo para dar volumen a esta vegetación. Si cree necesario dar zonas de sombra en la vegetación que recién se trabajó, pues simplemente la mezcla base, la oscurece un poco y aplica en la zona de sombra. Por aquí voy a estar agregando algo de volumen a esta vegetación y yo opté por los tonos naranja, pero si quiere irse por tonos rosados puede hacerlo. Te recuerdo que para el naranja se mezcla amarillo con rojo. Aquí estoy buscando un tono amarronado. Otra forma de conseguirlo, además de con el rojo, amarillo y negro, es mezclando el verde con el rojo. Si lo quieres más oscuro, pues agrega un poquito de negro. Con ese tono amarronado lo que hice fue ir pintando los troncos de los árboles. Los que están a la distancia pues no tienen tanto detalle, solamente van sugeridos. Esos tonos amarronados los puedo llevar un poco hacia el amarillo para dar la zona de luz en esos troncos. Para la zona de sombra voy entonces a agregar un poco de azul a ese marrón con algo de blanco y voy entonces a trabajar la zona con ese tono. Retomo nuevamente el porch o portal de la casa, la trabajo un poco más. Voy a estar trabajando una zona de suelo o tierra. Para esto estoy utilizando un tono naranja y para conseguir el naranja mezclé rojo, amarillo, de manera opcional un mínimo de azul y blanco.
La parte más baja de este suelo quiero darle un poquito de oscuridad y lo hago agregando algo de negro, muy poquito, y voy a buscar que ese negro se mezcle con el naranja, no es que quiero que quede un negro puro ahí muy fuerte. Luego voy a comenzar a agregar un poquito más de vegetación y para esto estoy utilizando el Sap Cream y en la parte de volumen voy a agregar algo de amarillo. Va a agregar la cantidad de vegetación que entienda pertinente. Agrego algo de vegetación en esta zona también. Aquí agregué un poquito de sombra y lo hice con azul. Puedes agregar verde con azul, mezclarlo e ir agregando en esa zona, o puedes agregar un poquito de azul puro. Voy a estar utilizando los tonos muy parecidos en los que utilicé en la parte superior en la vegetación para comenzar a trabajar o sugerir los reflejos. No tienen que quedar exactos, solamente que sean parecidos e ir agregándolos con pinceladas en vertical. Para que la pincelada no quede muy marcada, vamos a poner el pincel y mientras vamos arrastrando, vamos liberando la presión hasta terminar en nada. Continúo agregando colores muy parecidos. Donde tengo que aclarar, pues voy aclarando, o como en este caso llevando un tanto hacia el naranja, pues los voy a ir modificando la mezcla para lograr el color que necesito e ir aplicándolo. Repaso esta zona, la extiendo un poco más toda vez que sentí que se estaba quedando como que muy pequeña, muy corta. Por aquí trabajo un poco más también en este lado, extiendo un poco de ser necesario. Agrego de ese rojo que hay en la vegetación también un poco de amarillo para obtener los tonos que van hacia el naranja, y voy a buscar hacer nuevamente el tono que utilicé para la pared de la casa para entonces ir sugiriendo su reflejo también. No tiene que quedar exacto y perfecto, solamente parecido, y es algo sugerido, no va a haber detalles en esto. Agregué un poco de blanco, lo integré un poco y hago lo propio con el resto de los reflejos.
Sigo trabajando, agregando los tonos que entienda necesario para conseguir esos reflejos lo más parecido posible. Y voy a incluir también en los reflejos los troncos. No es detalle, solamente es sugerido, unas manchitas y listo. Mezclo azul, en este caso azul talo, con algo de verde, un poco de blanco. Y voy a trabajar la zona del agua. Voy modificando la mezcla en lo que vaya necesitando. Aquí agregué un poco de agua, toda vez que el pincel no estaba corriendo bien. Luego a esos restos de mezcla agregué un poquito de rojo, lo llevé hacia el violeta, lo aclaré un poco, tiene blanco, y continué trabajando. Luego toqué el verde y de esta manera voy a continuar modificando la mezcla y aplicando donde se necesite. Voy con blanco y negro a ir agregando unas rocas o piedras en toda la orilla. Usted va a hacer la cantidad de rocas o piedras que encuentre o que entienda sean pertinentes. Lo que hice es, para dar en un solo paso, en un lado del pincel agregué blanco, en el otro negro, y lo utilicé con la parte del negro por debajo. Luego agrego un poco de movimiento al agua. Esto lo hago utilizando un poco de pintura blanca en el pincel, y estoy utilizando un pincel de cerdas. Está seco y solamente agregué muy poca pintura. De esta manera voy consiguiendo ese efecto, ¿verdad?, de espejo. Lavé un poco el pincel y continué nuevamente repasando en esas zonas de movimiento del agua. Ahora voy a utilizar rojo para hacer una vegetación en el primer plano, y luego la voy a estar llevando en su volumen con tonos naranja. Luego de esto, lo que queda es repasar lo que sea necesario. Bueno, amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.